Muy buenas noches, amados amigos y hermanos. Aquí en la República del Salvador es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final, para así recibir las bendiciones de Cristo, nuestro Salvador. Porque lo que queremos son las bendiciones de Jesucristo y Él ha dicho que nos dará sus bendiciones. En el libro de Números, capítulo 6, versos 22 al 27, donde también ya leyó Miguel, él estuvo leyendo, dice: Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. El pueblo hebreo es un pueblo bendecido por Dios. Y Dios ha dicho: el que te bendiga será bendito y el que te maldiga será maldito. Esa misma bendición y esa misma promesa estuvo en Abraham, en Isaac y en Jacob. Y ahora ha pasado al pueblo hebreo. Ahora podemos ver que Dios ordena al profeta Moisés que coloquen la bendición de Dios sobre el pueblo hebreo. Y con esta bendición colocada sobre el pueblo hebreo caminará hacia adelante con la bendición de Dios siendo materializada en ellos. El que bendice habla la palabra creadora de Dios de bendición, y el que recibe la bendición, ¿qué es lo que hace? Él recibe esa palabra hablada en su alma, la cree con toda su alma y luego se materializa en su vida. ¿Vieron lo sencillo que es? Ahora, Dios también encontramos que habló a Salomón y le habló acerca de su programa para llevar a cabo en medio del pueblo hebreo. Ahora veamos algunas escrituras aquí, ya que nos dice Dios en su palabra, en lo que le habló al profeta Moisés, y el profeta Moisés le habló al pueblo, a Aarón y a los hijos de Aarón. Le dijo: y pondrás mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. El nombre de Dios tiene que estar colocado sobre el pueblo que va a recibir esa bendición. No se puede echar una bendición de Dios sin que el nombre de Dios sea colocado sobre los que van a recibir esa bendición. El que bendice necesita saber eso, como le dijo Dios por medio de Moisés a Aarón y a los sacerdotes. Y ahora, el que la recibe, la cree con toda su alma
y se materializa en su vida. Y las palabras de Jesús, hágase conforme a tu fe, se convierten en una realidad para esa persona. No se necesita nada más que sea hablada la palabra de bendición y el nombre de Dios será colocado sobre los que oyen y reciben esa palabra de bendición. Y ahora vean cómo en Apocalipsis capítulo 7 Dios envía el ángel que sube de donde nace el sol con el sello del Dios vivo, o sea, con el Espíritu Santo, para llamar y juntar 144,000 y sellarlos en sus frentes. Y luego en Apocalipsis capítulo 14 aparecen ya llamados, juntados y sellados en sus frentes con el nombre de Dios, del Padre Celestial, escrito en sus frentes, y el nombre del Cordero. Está colocado el nombre de Dios sobre esos 144,000. Pondrás mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Vean cómo viene la bendición para esos 144,000 hebreos bajo el ministerio de ese ángel que viene con el sello del Dios vivo, o sea, ese ángel que viene con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el ángel de Jehová, el ángel del pacto, Jesucristo en Espíritu Santo, manifestado en ese ángel que es el ángel del Espíritu Santo, es el ángel del Señor Jesucristo, es el ángel de Jehová. Y vean, Él viene con esa comisión para bendecir Dios por medio de esa manifestación a su pueblo Israel, pero antes bendice a su iglesia. Y ahora vamos a ver aquí en el Salmo 127 y 128, vamos a ver, Dios dice por medio del salmista, en el Salmo 127, verso 1, y 128, verso 5, dice aquí el salmista: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y en el Salmo 128 dice, verso 5, bendígate Jehová desde Sión, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos, paz sea sobre Israel. Ahora, si leemos un poquito antes, vamos a leer el Salmo completo, que es corto. Salmo 128 dice, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comiere el trabajo de sus manos, bienaventurado será y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu casa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos, paz sea sobre Israel. Ahora vean aquí, el salmista dice que Dios te bendiga ¿desde dónde? Desde Sión. Y ahora vamos a ver en Primera de Reyes, algo muy importante que está aquí, capítulo 8, versos 12 en adelante, para no leer mucho. Dice, entonces dijo, pero aquí hay algo que hay que leer. Primera de Reyes, capítulo 5, verso 5. Vamos a ver algo aquí.
que tiene que ver con esto mismo, pero vamos a leerlo primero. Dice, aquí está hablando el rey David. Vamos a ver quién es el que habla. Es Salomón. Dice capítulo 5, verso 1 y adelante, dice: Hirán, rey de Tiro, envió también sus siervos a Salomón, luego que oyó que lo había ungido por rey en lugar de su padre, porque Hirán siempre había amado a David. Entonces Salomón envió a decir a Hirán: tú sabes que mi padre David no pudo edificar casa al nombre de Jehová su Dios. ¿Al nombre de quién es que David quiso edificar ese templo, esa casa? Al nombre de Dios, o sea, al nombre YHWH. No pudo edificar casa al nombre de Jehová por las guerras que le rodearon, hasta que Jehová puso sus enemigos bajo la planta de sus pies. Ahora Jehová mi Dios me ha dado paz por todas partes, pues ni hay adversarios ni mal que temer. Yo, por tanto, he determinado ahora edificar casa al nombre de Jehová mi Dios. ¿A qué nombre? Al nombre de Jehová, es nuestro Dios. Su Dios y nuestro Dios. Según lo que Jehová habló a David, mi padre, diciendo: tu hijo, a quien yo pondré en lugar tuyo, en tu trono, él edificará casa a mi nombre. Ahora vean por qué Dios menciona tanto su nombre. Y ahora vean dónde va a estar el nombre de Dios, el cual estaba en medio del pueblo hebreo y está en medio del pueblo hebreo, y ahora va a estar en un templo que Dios le dijo a Salomón que edificara, conforme a como había colocado en el corazón de David. Y así como también en el tiempo de Moisés, Dios le ordenó a Moisés edificar un templo, un tabernáculo al nombre de Dios, para habitar Dios en ese lugar. Y donde Dios habite, ahí está su nombre. No pierdan eso de vista, no se olviden de eso. Donde Dios está, ahí está su nombre. Y ahora en el capítulo 8, verso 12 en adelante, dice: entonces dijo Salomón: Jehová ha dicho que él habitará en la oscuridad, o sea, en el lugar santísimo, que no tenía lámparas encendidas. ¿Por qué? Porque allí la luz que estará es la misma luz divina. Dios es el que estará alumbrando en ese lugar, y no necesita que metan allí lámparas. No necesitan que alguien entre y coloque luces allí, porque la luz de Dios es toda suficiente para alumbrar allí. Dice: yo he edificado casa por morada para ti, sitio en que habites para siempre. Y volviendo el rey su rostro, bendijo a toda la congregación de Israel. Y toda la congregación de Israel estaba en pie. Ahora vean quién está bendiciendo aquí a la congregación de Israel: el hijo de David. Y el hijo de David en el día postrero bendecirá a su iglesia, que es su casa espiritual, y bendecirá a Israel, o sea, los miembros de su casa, el Israel celestial, su iglesia, y al Israel terrenal, el pueblo hebreo, 144,000 hebreos. Y dijo: bendito sea Jehová, Dios de Israel, que habló a David mi padre lo que con su mano ha cumplido, diciendo: desde el día que saqué de Egipto a mi pueblo Israel, no he escogido ciudad de todas las tribus de Israel para edificar casa en la cual estuviese mi nombre, aunque escogí a David para que presidiese en mi pueblo Israel. Y David mi padre tuvo en su corazón edificar casa al nombre de Jehová
Dios de Israel. Pero Jehová dijo a David, mi padre, cuanto a haber tenido en tu corazón edificar casa a mi nombre, bien has hecho en tener tal deseo. Porque David era un hombre conforme al corazón de Dios, y Dios transmitía sus pensamientos, los pensamientos de su corazón, su sentir, lo transmitía al rey David, y David lo expresaba hablándolo y también realizando los pensamientos del corazón de Dios. Por eso David era un hombre conforme al corazón ¿de quién? De Dios. Bien has hecho en tener tal deseo, pero tú no edificarás la casa, sino tu hijo que saldrá de tus lomos, él edificará casa a mi nombre. Y Jehová ha cumplido su palabra que había dicho, porque yo me he levantado en lugar de David mi padre, y me he sentado en el trono de David, y me he sentado en el trono de Israel, que es el mismo trono de David, como Jehová había dicho, y he edificado la casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Y he puesto en ella lugar para el arca, en la cual está el pacto de Jehová que él hizo con nuestros padres cuando los sacó de la tierra de Egipto. Aquí podemos ver que ahora el nombre de Dios va a estar colocado en una casa. Está en medio del pueblo hebreo, pero ahora va a estar colocado en una casa, un templo que va a ser hecho para Dios. El capítulo 8, verso 29 dice, orando Salomón dice, que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí, y que oigas la oración que tu siervo haga en este lugar. Y luego en el capítulo 9, verso 3, dice, vamos a ver, verso 1 y adelante, dice, cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová y la casa real, y todo lo que Salomón quiso hacer, Jehová apareció a Salomón la segunda vez, como le había aparecido en Gabaón, como le había aparecido la primera vez. Y le dijo Jehová, yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre. Y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Los ojos de Dios y el corazón de Dios también. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre. O sea que no se levantaría otro rey que no fuera un descendiente de Salomón. No faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel, mas si obstinadamente os apartareis de mí vosotros y vuestros hijos, y no guardaréis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado, y esta casa que he edificado a mi nombre, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré de delante de mí. E Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos.
Y Salomón y la descendencia de Salomón se apartó de los estatutos divinos, y por eso la casa que Salomón construyó fue echada de delante de la presencia de Dios. Pero allí en esa casa moraba Dios, y allí estaba su nombre, porque donde Dios mora, ahí está Él manifestado, ahí está su nombre, el nombre de Dios, porque ahí está nada menos que Jehová, que es el ángel del pacto. Y Dios dijo del ángel del pacto, del ángel de Jehová, en Éxodo capítulo 23, versos 20 en adelante, de la siguiente manera, y dice así: He aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren, porque mi ángel irá delante de ti. ¿Y a dónde los llevará? A la tierra prometida. Y ahora vean ustedes cómo el nombre de Dios está en su ángel, y su ángel es su cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Ahí está morando Dios en ese cuerpo teofánico que se parece a nuestro cuerpo, pero que es de otra dimensión. Y ahora ahí está Dios manifestado en su ángel, el ángel de Jehová, el ángel del pacto, el cual aparece en diferentes formas, y lo encontramos apareciendo el ángel de Jehová en esa llama de fuego, y también lo encontramos apareciendo en la forma de un hombre, de un varón de la sexta dimensión. Ahí está el nombre eterno de Dios. Pero ahora, por cuanto fue edificada una casa para Dios, la que edificó Moisés y luego la que edificó Salomón, y el ángel del pacto, el ángel de Jehová, estaba dentro de esa casa, en el lugar santísimo, sobre el arca del pacto, en medio de los dos querubines de oro sobre el propiciatorio, pues ahí estaba el nombre eterno de Dios. Mi nombre está ¿dónde? En él, o sea, en el ángel, que es el ángel de Jehová, el ángel del pacto, ese cuerpo teofánico de Dios de la sexta dimensión, llamado también el verbo de Dios. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Por él fueron hechas todas las cosas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y ahora dice, eso está en San Juan capítulo 1, verso 1 en adelante, y también dice en ese mismo capítulo 1, y aquella luz verdadera venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció, no le comprendió. A lo suyo vino, o sea, el pueblo hebreo, y los suyos no le recibieron, lo rechazaron. ¿Y quién era el que estaba viniendo en medio del pueblo hebreo? El verbo que era con Dios y era Dios, el cual creó los cielos y la tierra, el cual libertó al pueblo hebreo, y el cual moraba en el templo que construyó Moisés y el templo que construyó Salomón, allí en el lugar santísimo, y allí por consiguiente estaba el nombre de Dios. Porque esa casa que construyó Moisés y la que construyó Salomón era una casa para el nombre de Dios, el nombre eterno de Dios, casa para que morase allí el nombre eterno de Dios. Y ahora, cuando vino el ángel del pacto, el ángel de Jehová, conforme a Malaquías capítulo 3, verso 1, encontramos que envió un mensajero preparándole el camino, el cual fue Juan el Bautista. Dice capítulo 3, verso 1 de Malaquías: He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ahora tenemos el templo o tabernáculo que construyó Moisés, tenemos el templo o tabernáculo que construyó el rey Salomón, pero ahora
Recuerden que en el templo donde Dios mora, ahí está su nombre. Y el ángel de Jehová, o ángel del pacto, que es el verbo, ese cuerpo teofánico de Dios, ahí mora Dios, por lo tanto su nombre está allí. Ese es un templo de la sexta dimensión, un hombre de la sexta dimensión como templo de morada de Dios, y por eso su nombre está allí. Y luego, cuando el verbo se hizo carne en medio del pueblo hebreo, San Juan capítulo 1 verso 14 dice: y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y ahora el verbo, el ángel del pacto, el ángel de Jehová, donde está Dios manifestado y donde está su nombre, ahora se crea un cuerpo de carne en el vientre de María y nace en Belén de Judea. Y luego que creció y Juan el Bautista comenzó a predicar y a preparar al pueblo para la venida, la primera venida de Cristo, Jesús vino a él y le pidió a Juan que lo bautizara. Así que vino a ser uno de los discípulos de Juan el Bautista, uno de los discípulos del precursor. Uno de los discípulos del precursor fue el cumplimiento de la promesa mesiánica. Ahora tengan eso en sus mentes y en sus corazones. Uno de los discípulos de los creyentes en el precursor fue el precursado. No podía ser de otra forma. No puede aparecer uno, el precursor, predicando algo y luego el precursado a aparecer por otro lugar predicando otra cosa. Tiene que estar en armonía. Tiene que primero el precursado ser un creyente en el precursor y luego el Espíritu de Dios que está en el precursado o en el precursor se manifiesta en toda su plenitud en el precursado. Ahora vean cómo el precursor decía que después de él vendría otro, un varón, el cual los bautizaría con Espíritu Santo y fuego. Y dijo que era mayor que él, porque el precursado es mayor siempre que el precursor. El precursor es un mensajero, un profeta de una edad, de la última edad, que corresponde a la iglesia hebrea, que fue Juan el Bautista. Fue el profeta mensajero de la séptima edad de la iglesia hebrea bajo la ley. Y luego el precursado es el profeta mensajero de la edad de la piedra angular de aquel tiempo, porque él mismo es esa piedra angular, la piedra que los edificadores desecharon. Por lo tanto, su edad tiene que ser en la edad de la piedra angular. Y vean ustedes cómo en la venida del precursado que Juan ansiaba que vendría, cuando apareció y fue bautizado por Juan, Juan no lo conocía, pero cuando vino el Espíritu Santo sobre él en forma de paloma, al ver los cielos abiertos, vio que descendió sobre Jesús el Espíritu Santo, y Juan dio testimonio diciendo: el que me mandó a bautizar me dijo, sobre aquel que tú veas el Espíritu Santo descender en forma de paloma y permanecer sobre él, ese es él. Y ahora la columna de fuego, el Espíritu Santo, el ángel del pacto, el ángel de Jehová, entró a su templo humano llamado Jesús. Y ahí tenemos el templo humano que usó en esta dimensión terrenal para llevar a cabo la obra de redención en la cruz del Calvario, y por eso allí estaba el nombre de redención de Dios para llevar a cabo la obra de redención. Jesús significa Salvador. Es Josué o Joshua en hebreo, o Yeshua en hebreo, y significa Salvador o Redentor. Ahora, hubo antes de Jesús muchas personas que tuvieron ese nombre. También Josué tuvo ese nombre porque el mismo nombre Josué es Salvador o Redentor. Es el mismo nombre de Jesús, pero en hebreo. Josué o Joshua es en hebreo y Jesús es en griego y en otros idiomas. Ahora vean ustedes cómo para el español Jesús es Joshua o Josué. Ahora podemos ver que
aunque estuvo en Josué, ese nombre, y en muchas otras personas, en Jesús estuvo y era ungido con el Espíritu Santo en toda su plenitud. O sea que el ungido con el Espíritu Santo en toda su plenitud para llevar a cabo la obra de redención de la cruz del Calvario tenía que llamarse del nombre que Josué tenía, porque significaba Salvador o Redentor, y Josué significa Jesús. Y Josué fue el que llevó al pueblo a la tierra prometida. Redención o redimir significa volver al lugar de origen. Y Josué colocó el pueblo al otro lado del Jordán en la tierra prometida y le repartió la tierra al pueblo hebreo. O sea, los colocó de nuevo en el lugar de donde ellos habían salido en el tiempo de José, cuando hubo hambre en el territorio de Canaán. Se fueron a Egipto, pero Cristo, el ángel del pacto, que es Jesucristo, encontramos que luego los trajo de regreso a su tierra, libertándolos por medio de Moisés, y luego pasándolos al otro lado del Jordán a través del profeta y mensajero Josué, que fue siervo, servidor, ministro de Moisés. Vean que el que colocó el pueblo hebreo en la tierra prometida, le estableció allí sus territorios, al otro lado del Jordán, le repartió la tierra, fue Josué. Moisés no sabía quién era aquel que Dios enviaría con él, pero Dios le dijo a Moisés luego que era Josué. Ahora Josué no se llamaba Josué, sino que se llamaba Oseas, hijo de Nun. Y Moisés le cambió el nombre, le dio un nuevo nombre, y con ese nuevo nombre, que significaba Jehová Salvador, Jehová Redentor, llevó al pueblo al otro lado del Jordán. Y ahora Juan el Bautista habló de uno que vendría después de él, y cuando llegó se llamaba Jesús, y era, según la carne, primo de Juan, porque María y Elizabeth eran familia. Y ahora vean cómo se quedó todo entre familia, como también entre Moisés y Josué, todo se quedó entre familia. Se quedó entre familia porque ambos eran hijos de Israel, del pueblo hebreo, aunque de tribus diferentes. Moisés era de la tribu de Leví y Josué era de la tribu de Efraín, y la tribu de Efraín es la tribu que tiene la bendición de la primogenitura, porque esa es una de las partes de la doble porción de tribu que Dios le dio a José. La otra parte de porción de tribu fue la de Manasés, porque la primogenitura tiene una doble porción. Y ahora encontramos que Juan el Bautista, vean ustedes, era de la descendencia de Aarón o de los levitas, o sea, de la tribu de Leví. Pero Jesucristo aparece como descendiente de la tribu de Judá. Y ahora, para el día postrero, Dios ha prometido la venida del precursor de la segunda venida de Cristo. Y para los que lo quieran recibir, él es el reverendo William Branham, el cual vino, trajo su mensaje, preparó al pueblo para la venida del Señor y ya se fue, pero quedó su mensaje, y Dios le dijo a él que su mensaje introduciría la segunda venida de Cristo, porque el mensaje y el mensajero son la misma cosa. Hablando Juan el Bautista, su mensaje fue que presentó a Cristo, o sea que en el mensaje de Juan
estaba la presentación del Mesías. Y en el mensaje del precursor de la segunda venida de Cristo está la presentación del Mesías para su segunda venida. Y ahora, para el día postrero, así como el nombre eterno de Dios para redención fue manifestado, y el nombre de Dios de redención lo encontramos en la manifestación del ángel del pacto, del Verbo en carne humana, en aquel joven carpintero de Nazaret. Por eso Jesús podía decir: yo he venido en nombre de mi Padre. Y también él dijo en otra ocasión: Padre, santifica tu nombre, o glorifica tu nombre. San Juan capítulo 12, eso es por el verso 20. Vamos a verlo, tenemos aquí en la Biblia. Verso 28 dice: Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Lo ha glorificado en su primera venida y lo glorificará también en su segunda venida. Porque donde esté el ángel del pacto, el ángel de Jehová, ahí estará el nombre eterno de Dios. Porque el nombre de Dios está en el templo, llamado el ángel del pacto o ángel de Jehová, ese hombre de la sexta dimensión, el cual es el mismo Dios en su cuerpo teofánico, el cual creó los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y también nos dice, hablándonos del Verbo: y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Por Él fueron hechas, o sea, creadas todas las cosas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. San Juan capítulo 1, verso 1 al 18. Pueden leerlo en sus hogares. Y ahora, para el día postrero, tenemos en el libro del Apocalipsis la promesa de la venida del Verbo, la promesa de la venida del jinete del caballo blanco, de Apocalipsis 19, verso 11 al 21. Eso es la venida del Señor, la venida del ángel del pacto, del ángel de Jehová. Y ahora, para el día postrero, tendremos de nuevo la manifestación del nombre eterno de Dios. Ahora vamos a ver algo muy importante, para que así puedan comprender con más claridad todo este programa divino que nos trae la bendición de Dios. Porque dice Dios al profeta Moisés, y el profeta Moisés le dice a Aarón: así bendecirás a los hijos de Israel. Así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Y para su segunda venida, Cristo, el ángel del pacto, viene con su rostro como el sol resplandeciendo. Y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. En Oseas tenemos la promesa de la venida del Señor al pueblo hebreo en el capítulo 6, verso 1 al 6. Y Jehová alce su rostro y Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Pues el pueblo hebreo, aunque su ciudad Jerusalén significa ciudad de paz, es el lugar donde siempre hay guerras, hay problemas. Pero Dios pondrá paz sobre Jerusalén y sobre todo el pueblo hebreo. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Para la bendición del pueblo hebreo, el nombre de Dios tiene que ser hablado, colocado sobre el pueblo hebreo. Y eso será para este tiempo final,
en la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, en donde será colocado el nombre de Dios sobre el pueblo hebreo. Por eso es que dice Apocalipsis capítulo 14, verso 1 en adelante, acerca de esos 144,000 que es el Israel espiritual, que es llamado y juntado por el ministerio del ángel que viene con el sello del Dios vivo. Dice: después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el nombre de su padre escrito en la frente. Fue colocado el nombre de nuestro Padre Celestial, el nombre eterno de Dios, y nombre del Cordero, nombre nuevo de Jesucristo, sobre esos 144,000, sobre la frente de ellos. O sea, ellos obtuvieron la revelación divina en sus almas y en sus mentes, y así conocieron el nombre eterno de Dios, la revelación de ese nombre. ¿Por qué? Porque el ángel que viene con el sello del Dios vivo, que es el Espíritu Santo, el ángel del pacto dentro de él manifestado, ese ángel del pacto tiene el nombre eterno de Dios. Y en la manifestación de ese ángel del pacto, el ángel de Jehová, que es el que tiene el nombre eterno de Dios, dijo Dios: no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Y ahora en la manifestación del ángel del pacto, del ángel de Jehová, en el día postrero, manifestará ese nombre. ¿Y ahora dónde lo manifestará? En su templo. Ahora tenemos que comprender lo que es el templo de Dios. Vamos a ver 7 cosas importantes que representan el templo de Dios y que son el templo de Dios. Israel como nación. En medio de Israel estaba el nombre de Dios, porque estaba el ángel del pacto. Israel como nación está formado en la misma forma que Moisés construyó el templo de Dios. Y Israel terrenal representa al Israel celestial, que es la iglesia del Señor Jesucristo, y la iglesia del Señor Jesucristo es el templo espiritual del Señor Jesucristo. ¿No sabéis que sois templo de Dios?, dice San Pablo en su carta a los Corintios, primera de Corintios capítulo 13, verso 16, y primera de Corintios capítulo 6, verso 19, dice que nuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo. Ahora, vean ustedes la iglesia del Señor Jesucristo como templo de Dios, y cada uno de nosotros como templo de Dios, templo del Espíritu Santo. Y ahora, Jerusalén es templo de Dios, y Jerusalén representa también a la iglesia del Señor Jesucristo, porque la Jerusalén terrenal representa la Jerusalén celestial, la iglesia del Señor Jesucristo, que es el templo de Dios espiritual, lugar de morada de Dios en Espíritu Santo. Vean, en Hebreos capítulo 12, verso 22 en adelante, dice: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, y a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel.
Y en Gálatas capítulo 4 también nos habla San Pablo y nos dice, vamos a ver si encontramos capítulo 4, verso 22 en adelante, dice, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre, pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas dos mujeres son dos pactos, el uno proviene del monte Sinaí y el uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es un monte, es el monte Sinaí en Arabia, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, o sea, la terrenal. Pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas de la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos, es libre. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre, o sea, de la Jerusalén celestial, que es la iglesia del Señor Jesucristo. En Apocalipsis capítulo 21 también Dios nos dice, verso 2 en adelante, dice, yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y luego encontramos en el verso 9 de este mismo capítulo 21 que dice, vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. La desposada, la esposa del Cordero, la iglesia del Señor Jesucristo. Ella es la que morará en la tierra, porque ella es la Jerusalén celestial a la cual nosotros pertenecemos. ¿Y dónde está en la actualidad Jerusalén? A causa de los volcanes se levantará un monte alto que cubrirá no solamente el territorio de Israel, sino más territorio aún, y que tendrá de ancho 1500 millas aproximadamente, y tendrá de largo 1500 millas también, o sea, es en forma cuadrada, y tendrá de alto o de alta 1500 millas también, pero será en forma así de pirámide, y ahí es donde morará la iglesia del Señor Jesucristo, y ahí estará el trono de Dios y del Cordero. Y ahí nos enseña la Escritura que solamente entrarán los que tienen sus nombres. ¿Dónde? Vamos a ver. Apocalipsis 21, verso 27 dice, vamos a ver, verso 22
al 27 dice: y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y su honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Esos serán los habitantes allí, los que están escritos en el libro de la vida del Cordero, en los nuevos cielos y tierra nueva, lo cual será después del reino milenial y después del juicio final, en donde la tierra luego pasará por su proceso de purificación y luego se comenzará de nuevo en este planeta Tierra. Pues la tierra recibirá ese bautismo de fuego, tanto físico como espiritual, y no quedará en la tierra ni enfermedades, ni tampoco quedará en la tierra hierba mala, ni tampoco el diablo, ni los espíritus caídos tampoco quedarán. Serán echados al lago de fuego, que es la muerte segunda. Ahora hemos visto cómo será para después del reino milenial. Ahora hemos visto que la Jerusalén terrenal representa a la Jerusalén celestial, a la iglesia del Señor Jesucristo, la cual habitará en ese gran monte en la eternidad. El templo que construyó Moisés y el templo que construyó Salomón también representa a la iglesia del Señor Jesucristo. Y en Jesús está representada la iglesia del Señor Jesucristo también. Por eso dice: vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Por eso San Pablo nos enseña que somos el cuerpo místico del Señor Jesucristo. Y el ángel del Señor Jesucristo también representa a la iglesia del Señor Jesucristo, porque es parte de la iglesia del Señor Jesucristo, y en el día postrero Él estará con su iglesia, la iglesia de Jesucristo, y en medio de su iglesia, y por lo tanto, al ser uno de la iglesia de Jesucristo, vean ustedes, estará representando a toda la iglesia de Jesucristo en el día postrero. Así como cada mensajero representó a la iglesia de Jesucristo en la edad que le tocó vivir. Y ahora, el templo, vean ustedes, como iglesia, es la iglesia del Señor Jesucristo. Y los individuos como templo de Dios son los miembros de la iglesia de Jesucristo. Y los mensajeros de Jesucristo han sido un templo de Jesucristo donde Dios se ha manifestado. Y ahora vean ustedes, de edad en edad, Cristo en el Espíritu Santo ha estado manifestado en su templo, en su iglesia, llevando a cabo su obra de edad en edad por medio del mensajero de cada edad en el lugar santo. Pero para el día postrero Él estará llevando a cabo su obra correspondiente al lugar santísimo por medio de su ángel mensajero. Y será, conforme al programa divino, la primera ocasión en que Él entraría al lugar santísimo de su templo espiritual, de su iglesia. ¿Por qué? Porque antes no estaba construido. Él es el que está construyendo la casa de Dios, que es la iglesia de Jesucristo, una casa para morada de Dios en Espíritu Santo, como dice San Pablo
en su carta a los Hebreos, capítulo 3, verso 1 al 6, pero leemos solamente el verso 5 al 6, donde dice: y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Ahora vean cuál es la casa de Dios. Y en el capítulo 2 de Efesios, verso 19 al 22, dice San Pablo: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ahí podemos ver que el nuevo templo que Dios tendrá no es un templo de pieles de tejón como el que hizo Moisés, ni un templo de piedra y madera como hizo el rey Salomón, sino que es un templo compuesto por piedras vivas, que son seres humanos, los cuales han estado siendo llamados y juntados de edad en edad para ser formado el templo espiritual de Cristo, su iglesia. San Pedro, en 1 de Pedro capítulo 2, verso 4 en adelante, nos habla de ese templo y nos dice: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Cristo es esa piedra viva, y todos los que pertenecen a ese templo son ¿qué? Piedras vivas también. Vosotros también, como piedras vivas, ahí lo tienen, nosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Ahora podemos ver que Cristo está construyendo un templo espiritual, y Él es la principal piedra de ese templo. Él es la piedra angular. Y ahora, para el día postrero, es que viene Cristo, la piedra angular que vino 2000 años atrás en su primera venida. Para el día postrero vendrá en su segunda venida. Y esa es la piedra que vio el rey Nabucodonosor y le interpretó el profeta Daniel. La piedra no cortada de manos del monte de Sión, del monte de Dios, que es la iglesia de Jesucristo. Y esa es la piedra que estará en el día postrero, y en esa piedra estará el nombre eterno de Dios. Esa es la piedrecita blanca de la cual nos habla Apocalipsis, Cristo en Apocalipsis capítulo 2, verso 17, donde dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. Y el maná escondido es la revelación de la segunda venida de Cristo, la revelación de Cristo para el día postrero. Así como el pueblo hebreo comió maná durante 40 años, pero luego quedó un maná escondido, ¿dónde? En el templo, en el lugar santísimo, dentro del arca del pacto. Y cuando terminan las 7 etapas edades de la iglesia gentil, donde han recibido el maná cayendo del cielo en cada edad por medio de la manifestación del Espíritu Santo en cada ángel mensajero, luego que nos queda el maná escondido, la revelación de Cristo para el día postrero. Vamos a ver qué dijo el precursor de la segunda venida de Cristo con relación a ese maná escondido en la página
300, vamos a ver, 330 y 331 por ahí debe estar del libro de las edades. Vamos a ver. Vamos a ver dónde podemos encontrar ese maná. 230 y 231. Dice, 230 dice del libro de las edades: ahora también hay el pensamiento de la participación futura del maná escondido. Yo pienso que será la participación eterna de la revelación de Jesucristo en las edades, en las eternas edades o las edades eternas venideras. La revelación de Jesucristo, no para las 7 edades de la iglesia gentil, sino para las edades eternas. Y la edad de la piedra angular es la edad eterna, la que para el día postrero estará representando el lugar santísimo. ¿Y dónde estaba el maná escondido? Estaba en el lugar santísimo. Ahí es donde tiene que estar en el día postrero la revelación de Jesucristo para las edades futuras. La revelación de Jesucristo, la revelación de la segunda venida de Cristo como Rey de Reyes y Señor de Señores y el León de la tribu de Judá, en donde Él colocará su nombre. Y ahora, ¿dónde estaba el nombre de Dios? En el templo, porque aquella casa que Moisés construyó y la que construyó Salomón era una casa para el nombre de Dios, donde habitaría el nombre de Dios. Vean, y donde Él colocaría su nombre, esa sería la casa de adoración para Dios. Dios, estando manifestado en el ángel del pacto, el ángel de Jehová, que es el mismo Dios en su cuerpo teofánico, y estando sobre el propiciatorio en medio de los 2 querubines de oro, allí estaba el nombre de Dios en el ángel de Jehová. Porque Dios dijo: no le seas rebelde, porque Él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en Él. Y ahora está el ángel del pacto sobre el propiciatorio, y ahí está el nombre eterno de Dios. Está en el ángel del pacto, en ese varón llamado el ángel del pacto o ángel de Jehová. Es un hombre de la sexta dimensión. Y por eso es que en las apariciones que hizo en el Antiguo Testamento, muchos al verlo pensaron que iban a morir y decían, por ejemplo, Manoa, el padre de Sansón, cuando recibió la promesa que tendría un hijo, dijo a su esposa: hemos de morir porque hemos visto a Dios cara a cara. Pero a Dios nadie le vio jamás, dice la Escritura. Y como ellos dicen que han visto a Dios cara a cara, también el profeta y patriarca Jacob, en el capítulo 32, dice que él, del Génesis, dice que vio a Dios cara a cara y fue librada su alma. Y luego Dios le dice a Moisés: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y luego en San Juan, capítulo 1, verso 18, dice de la siguiente manera con relación a este misterio de que nadie ha visto a Dios. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y ahora fue el ángel del pacto a través del cual se manifestó y fue conocido Dios manifestado en medio del pueblo hebreo. Y luego, cuando se hizo carne y vivió entre los seres humanos en la tierra de Israel, allí también estaba Dios dándose a conocer por medio de carne humana, así como se había dado a conocer por medio de ese cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Ahora se estaba dando a conocer en un cuerpo de carne, como el cuerpo de los seres humanos, pero sin pecado. Y Dios estaba visitando a su pueblo Israel vestido de carne humana, vestido de ser humano. Y
Ese es el misterio de la primera venida de Cristo. San Pablo en 1 de Timoteo capítulo 3 verso 15 al 17 nos dice, sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne. Dios manifestado en carne en Jesús de Nazaret, ese velo de carne que estuvo aquí en la tierra hace 2000 años atrás y que murió en la cruz del Calvario, pero que resucitó en el tercer día, o sea, el domingo, y resucitó glorificado. Y luego ascendió al cielo 40 días después y se sentó a la diestra de Dios. Ahora vean cómo la primera venida de Cristo es la venida del ángel de Jehová, del ángel del pacto, en un cuerpo de carne humana. Y allí estaban viendo a Dios cara a cara, pero a través del velo de carne que él tenía. Estaba la gloria de Dios manifestada en ese hombre sencillo de Nazaret llamado Jesús. Y ahí estaba el nombre de Dios para redención manifestado también, porque donde esté el ángel del pacto, que es el mismo Dios, con su cuerpo teofánico manifestado en carne humana, ahí estará el nombre de Dios para redención. Y allí estaba para la redención, para llevarla a cabo por medio de su cuerpo en la cruz del Calvario. Y ahora vean cómo en el velo de carne, el templo humano de Dios, del ángel del pacto, allí estaba el ángel del pacto manifestado y ahí estaba del nombre de Dios. En su templo humano tenemos que hay un templo humano en el cual se cumple la venida del Señor. Y tenemos a los miembros de la iglesia de Jesucristo, que son como individuos, templos también del Espíritu Santo. Y la iglesia de Jesucristo como cuerpo místico es templo de Dios, el templo del Señor Jesucristo. Y ahora veamos cómo en el templo es que Dios dijo que colocaría su nombre. Él dijo que Él colocaría su nombre en el lugar que Él escogiere para hacer allí morar su nombre. Su presencia y su nombre estaría en su templo. Dice Deuteronomio capítulo 16, verso 6 en adelante, 6 dice, sino que en el lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre, sacrificarás en la Pascua por la tarde a la puesta del sol, al tiempo que saliste de Egipto. Ahora, ¿dónde estaría la Pascua de Dios? En su templo, en el lugar donde Dios escogería para hacer habitar su nombre. Y ahora Cristo es nuestra Pascua. ¿Y dónde está Cristo? Desde hace 2000 años atrás hasta este tiempo, en su templo espiritual que es su iglesia. Y ahí estamos comiendo nuestra Pascua, que es Cristo de edad en edad. Él dijo, el que no coma mi carne y beba mi sangre no tiene vida permaneciente en sí. Y cuando nos comemos la palabra de Dios, Cristo es el verbo, la palabra, y nos estamos así comiendo a Cristo. Cuando nos comemos la palabra, el mensaje correspondiente al tiempo que nos toca vivir. Así como los escogidos de cada edad se comieron la palabra de Dios correspondiente a su edad, el mensaje de su edad, porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y la sangre es aplicada en esa casa, la casa de Dios que es su iglesia, y en cada persona, miembro de esa casa como individuo. Es aplicada en el alma, en el corazón de la persona, en la puerta y en el dintel y los postes de la puerta de su corazón. Y la vida de la sangre, que es el Espíritu Santo, viene a la persona. Y eso es la evidencia de que la sangre del Cordero, la sangre de Cristo,
de nuestra Pascua está aplicada en nuestra alma. Y para la iglesia como cuerpo místico de creyentes, encontramos que Cristo, nuestra Pascua, ha estado ahí en su iglesia y nos hemos estado comiendo de etapa en etapa, de edad en edad, a Cristo la palabra, el mensaje correspondiente para cada edad. Y hemos estado recibiendo de etapa en etapa, la iglesia de Jesucristo ha estado recibiendo al Espíritu Santo, viniendo a ella manifestado en su ángel mensajero de cada edad. Y para el día posterior viene manifestado en su ángel mensajero de la edad de la piedra angular. Es la venida del ángel del pacto a su iglesia, al lugar santísimo de su iglesia, que es el alma, el corazón de la iglesia de Jesucristo. La edad de la piedra angular es el alma de la iglesia de Jesucristo, el corazón de la iglesia de Jesucristo, y por consiguiente es el trono de Jesucristo para morada de Jesucristo, el ángel del pacto en su iglesia, para manifestarse ahí en toda su plenitud y manifestar ahí, colocar ahí su nombre en su casa. Es en el lugar santísimo del templo que construyó Moisés y del templo que construyó Salomón, que estaba ¿qué? El nombre de Dios, porque era una casa para morada de Dios, para hacer habitar allí el nombre de Dios. Y luego había un hombre que también tenía el nombre de Dios siempre en la casa de Dios. ¿Saben quién era? El sumo sacerdote, escrito en una lámina de oro, donde decía: santidad a Jehová. Allí está el nombre eterno de Dios escrito en la frente del sumo sacerdote. Y por eso en ese hilo de pensamiento divino es que viene toda esa revelación divina del nombre de Dios para ser escrito en la frente de los que reciben la victoria. Y ahora Cristo ha dicho en Apocalipsis capítulo 2, vean cómo viene ese nombre. Estábamos leyendo del maná escondido, ahora continuemos. Dice: y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Esa piedrecita blanca viniendo es la segunda venida de Cristo, la venida del ángel del pacto en el día posterior a su templo espiritual, que es su iglesia, y tendrá en el día posterior un mensajero en el cual se manifestará, y será el ángel que viene con el sello del Dios vivo en Apocalipsis capítulo 7, que viene con el Espíritu Santo. Ahí viene el Espíritu Santo, el ángel del pacto, el ángel de Jehová, Jesucristo, el Espíritu Santo manifestado para llamar y juntar 144,000 hebreos y sellarlos en sus frentes con el sello del Dios vivo. Y cuando los llame y los junte y los selle, entonces tendrán en sus frentes la revelación. En sus frentes, o sea, en sus mentes y en sus corazones, la revelación del nombre eterno de Dios. Es el Cristo, el ángel del pacto, manifestado por medio de ese ángel mensajero, que vendrá en el día postrero, en el cual estará Jesucristo, el Espíritu Santo, el ángel del pacto, el verbo manifestado, operando de los ministerios de Moisés por segunda vez, de Elías por quinta vez y de Jesús por segunda vez. Pero ese ángel no es el Señor Jesucristo. Él es un miembro de la iglesia de Jesucristo, el cual es enviado a la iglesia de Jesucristo en el día postrero para dar testimonio de todas estas cosas que deben suceder pronto, conforme a como Cristo dice en Apocalipsis capítulo 22, versos 16: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Y Apocalipsis 22, verso 6 en adelante dice: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y al Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel. ¿A quién ha enviado? A su ángel, para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Para mostrar, revelar las cosas que han de suceder pronto en este tiempo final. ¿A quién ha enviado? Al ángel del Señor Jesucristo.
así como lo envió a Juan el apóstol, y Juan recibió toda esta revelación apocalíptica en símbolos. Para el día postrero, la iglesia de Jesucristo recibe al ángel de Jesucristo y él les dará a conocer a los miembros de la iglesia en la edad de la piedra angular lo que corresponde a este tiempo final, las cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Y ahora, Juan el apóstol, si continuamos leyendo, vean lo que dice. He aquí dice Cristo por medio de su ángel. Cristo aquí dice: he aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y ahora, ¿cómo las vio y las escuchó? ¿Y por medio de quién? Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar los pies del ángel que me mostraba estas cosas. ¿Quién le mostró todas estas cosas? El ángel del Señor Jesucristo. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. También en Apocalipsis capítulo 19, versos 6 al 10, había tratado de adorar al ángel, pero el ángel le dijo que no lo hiciera, porque este ángel es el mensajero de Jesucristo para la edad de la piedra angular y dispensación del reino. Es la primera ocasión en que Jesucristo envió un profeta dispensacional a su iglesia con un mensaje dispensacional, con el mensaje del evangelio del reino, que es la gran voz de trompeta, trompeta final que llama y junta a todos los escogidos de Dios. Y ahora continuemos acá en Apocalipsis capítulo 3, verso 12. Ya hemos visto que la piedra no cortada de manos, la piedrecita blanca que viene en el día postrero, que es la segunda venida de Cristo, viene ¿con qué? Con un nombre nuevo. Y es la venida del ángel del pacto, del ángel de Jehová. Apocalipsis capítulo 13, verso 12 dice: al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Ahora Cristo aquí promete escribir sobre el vencedor su nombre nuevo, que es el nombre eterno de Dios, el cual Cristo recibió cuando ascendió al cielo victorioso. Recibió un nuevo nombre. Por eso en Apocalipsis capítulo 19, verso 11 en adelante, el jinete que viene en el caballo blanco de Apocalipsis 19 tiene un nombre que ninguno entiende, y su nombre es el Verbo de Dios. Es el ángel del pacto, el ángel de Jehová, el Verbo, el cual se hizo carne 2000 años atrás en aquel verbo de carne llamado Jesús, y llevó a cabo la obra de redención con ese cuerpo. Y para el día postrero regresa el Verbo, el ángel del pacto, el ángel de Jehová, que es Jesucristo en Espíritu Santo, para manifestarse en este tiempo final y escribir sobre el vencedor su nombre nuevo y nombre eterno de Dios. El que recibe esa piedrecita blanca es el ángel del Señor Jesucristo. Él estará ministrando no en las 7 edades de la iglesia gentil, porque las 7 edades de la iglesia gentil corresponden al lugar santo del templo espiritual de Cristo, donde Cristo por medio de sus 7 mensajeros ministró. Pero ahora ninguno de esos 7 mensajeros podía entrar al lugar santísimo. ¿Por qué? Porque ninguno de ellos era un mensajero dispensacional. Pero ahora, al colocar un mensajero dispensacional en su iglesia, el Cristo entrará y construirá en su iglesia el lugar santísimo y ministrará en el lugar santísimo. Cristo es el sumo sacerdote, y vean ustedes, el sumo sacerdote allá, Aarón, y los demás sumos sacerdotes eran los que tenían el nombre escrito, ¿dónde? En la frente, en adición del nombre sobre el lugar santísimo en el ángel de Jehová. Y ahora Cristo viniendo a su iglesia, el ángel del pacto, y ministrando por medio de su ángel mensajero en la edad de la piedra angular, el lugar santísimo de su templo espiritual, escribirá sobre la frente
de su ángel mensajero, y a través del cual Él, Cristo, operará como sumo sacerdote, ministrando en el lugar santísimo de su iglesia. Y por cuanto el sumo sacerdote tenía el nombre de Dios escrito en su frente, la promesa que Cristo ha hecho: y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo, corresponde a el que entrará al lugar santísimo del templo espiritual de Cristo y estará ministrando ahí, que es el ángel del Señor Jesucristo, a través del cual Cristo, el sumo sacerdote del templo que está en el cielo, estará ministrando en medio de su iglesia. Y Cristo, vean ustedes, tiene ese nombre eterno de Dios, nombre nuevo que Él recibió, y ahora lo colocará sobre el vencedor, el cual será el ángel del Señor Jesucristo, el cual será el instrumento de Cristo para Cristo, por medio de Él, ministrar en el lugar santísimo de su templo espiritual, y llamar y juntar a los últimos escogidos y pronunciar el nombre eterno de Dios y nombre nuevo de Jesucristo, y así bendecir al Israel celestial y después al Israel terrenal. Vean, desde el templo de Dios es que dice el salmista que Dios nos bendiga. Y es desde el templo de Dios, en el templo de Dios, que Dios ha estado bendiciendo a todos los que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero. De edad en edad, la bendición ha estado ¿dónde? En el templo de Dios, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Y ese es el lugar de adoración, donde son llamados y juntados todos los escogidos de Dios de edad en edad para adorar a Dios a través de las diferentes etapas o edades. Ahora vean, sigue diciendo aquí el Señor. Ahora el tema sobre el cual deseo hablar en esta mañana es: Dios tiene un solo lugar en donde el adorador puede encontrarse con Él, o sea, con Dios. Un solo lugar. A través de todas las edades, muchos han buscado este lugar secreto. Aún Job deseaba saber en dónde moraba Dios. Él dijo: si únicamente pudiese yo llegar a su casa y tocar a su puerta. Job deseaba hallar el lugar en donde Dios moraba, pues allí es donde Dios y su familia son adorados juntamente. Ahora su familia es su iglesia. Ahí es donde su familia adora a Dios. Y vamos a ver, esto fue la página 9 del mensaje, el único lugar de Dios para adorar. Y la página 15, vamos a ver lo que nos dice aquí. Dice más: ahora le oímos decir que hay un solo lugar en donde Dios, en donde Él se encontrará con el hombre para la adoración. O sea que las personas no podrán adorar donde ellos quieran adorar. Tiene que ser en la casa de Dios. Y usted lo escuchó aquí mismo cuando leímos el texto, al cual volveremos próximamente. Entonces, si hay un solo lugar en donde Dios se encuentra con el hombre, nos conviene tener mucho cuidado. En esta mañana, en esta escuela dominical, pongamos a un lado nuestras tradiciones y estemos bien seguros de que hemos hallado ese único lugar. Porque Dios nos ha dicho aquí que Él no nos recibirá en otro lugar. Él no le recibirá a usted en ninguna otra iglesia, sino solamente en su iglesia. Este es el único lugar en donde Él le recibirá. Por eso es que las personas que creen en Cristo como nuestro Salvador y lavan sus pecados en la sangre de Cristo y reciben el Espíritu Santo, nacen ¿dónde? En la casa de Dios, que es la iglesia del Señor Jesucristo, y ahí adoran a Dios. Y ahí es donde está el nombre de Dios. Y el nombre de Dios está en la casa de Dios, en el lugar santísimo de su templo, que es la edad de la piedra angular, y en el sumo sacerdote del templo que construyó Moisés, del templo que construyó Salomón, que es tipo y figura de Cristo para el día postrero,
manifestándose en el lugar santísimo de su templo espiritual, entrando ahí para ministrar a través de su ángel mensajero. Por lo tanto, así como Él prometió que escribirá su nombre sobre el vencedor, así como lo escribió, fue escrito sobre la frente del sumo sacerdote, también estará escrito el nombre eterno de Dios y nombre nuevo de Jesucristo en el instrumento que Cristo use para entrar al lugar santísimo de su templo espiritual, en la edad de la piedra angular, que es el lugar santísimo de ese templo. Él dijo: escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios y mi nombre nuevo. Es una promesa de Cristo. Ahora podemos ver que donde esté el ángel del pacto, el ángel de Jehová, que es el mismo Jesucristo viniendo en Espíritu Santo y manifestándose por medio de su ángel mensajero, ahí estará el nombre eterno de Dios y nombre nuevo del Señor Jesucristo. Lo trae el ángel del pacto, el ángel de Jehová, y lo escribirá sobre el vencedor, sobre su instrumento. Y nadie conocerá ese misterio sino aquel que lo recibe, o sea, el ángel que lo recibirá. Y él lo conocerá y hará todo lo que Cristo le diga para llevar a cabo en la obra correspondiente al lugar santísimo del templo espiritual de Cristo, y con ese nombre bendecirá al Israel celestial y al Israel terrenal también. Así bendecirá al pueblo. Vean cómo el que iba a bendecir, Aarón, tenía que tener el nombre de Dios. ¿Y lo tenía dónde? Escrito en su frente. Y vean cómo en la casa de Dios era que estaba el nombre de Dios, en el lugar santísimo y en el sumo sacerdote. Ahora hemos visto este misterio, pero hasta ahí vamos a llegar. Hay muchos otros lugares que podemos leer y podemos mostrarle, pero ya yo creo que con lo que hemos oído es suficiente. Pero si necesitan algo más, dice el precursor que ese será el nombre de la novia también, o sea, de la iglesia de Jesucristo. Eso está por ahí, por la página 356. Vamos a leer ese nada más. Dice: y escribiré sobre él mi nombre nuevo, mi nombre nuevo. Cuando todo llegue a ser nuevo, entonces él también tendrá un nombre nuevo, y ese nombre también será el nombre de la novia. Lo que aquel nombre es, nadie se atreve a conjeturar. Tendría que ser una revelación del Espíritu dada tan conclusivamente que nadie se atrevería a negarlo. Y para que venga una revelación dando a conocer el nombre nuevo del Señor, pues tiene que haber un profeta en la tierra, porque la palabra viene a los profetas. No harán al Señor sin que antes revele sus secretos a sus siervos los profetas. Y la revelación de este nombre nuevo está contenida en la venida del jinete del caballo blanco de Apocalipsis, que es el que viene con ese nombre que ninguno entiende. Pero sin duda Él dejará aquella revelación para el día en que Él desea mostrar ese nombre. O sea que hay un día, y un día delante del Señor es como 1000 años. Ese día es el séptimo día delante de Dios, que para los seres humanos es el séptimo milenio. Es suficiente conocer que este nombre será mucho más maravilloso de lo que nosotros jamás podríamos imaginar. Y ya nos metimos aquí, y ahora para salir de aquí vamos a tener que leer lo que dice Isaías capítulo 65, verso 15 y 16. Donde nos dice: el que se bendijere en la tierra, en el Dios de verdad se bendecirá, y el que jurare en la tierra, por el Dios de verdad jurará, porque las angustias primeras serán olvidadas y serán cubiertas de mis ojos. Y eso
¿Qué significa? Página 373 y 374 del libro de las edades dice: Jesús, y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí, dice el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Apocalipsis 3, verso 14. Dice, ¿no es esa la más hermosa descripción de los atributos de nuestro benigno Señor y Salvador Jesucristo? Y luego, más abajo dice, Jesús nos está dando esta descripción de sí mismo en relación a la última edad. Los días de gracia están por terminar. Él ha mirado desde el primer siglo hasta el presente siglo XX y nos ha dicho todas las cosas concernientes a estas edades. Antes que Él nos revele las características de la última edad, nos da una descripción final de su propia deidad benigna y suprema. Esta es la revelación final de sí mismo. La revelación en las edades de la iglesia, la primera revelación de Cristo en las edades de la iglesia fue en San Pablo. La segunda en Ireneo, la tercera en Martín, la cuarta en Colombo, la quinta en Lutero, la sexta en Wesley y la séptima en el reverendo William Branham. Y ahora, para el día postrero, la revelación final de Jesucristo es la revelación del amén. Esa es la revelación final de Jesucristo. Y ahora vean lo que sigue diciendo. Así dice el amén. Jesús es el amén de Dios. Jesús es el así sea de Dios. Amén significa lo final, significa aprobación, significa promesa prevaleciente, significa promesa que no cambia, significa el sello de Dios. Quiero que se fije bien ahora para que vea algo muy precioso y hermoso. Dije que esta es la revelación del tiempo del fin, la revelación de sí mismo. Cuando el día de la gracia termine, entonces dentro de poco tiempo empezará el milenio, ¿verdad? El que se bendijere en la tierra, en el Dios de verdad se bendecirá. Y el que jurare en la tierra, por el Dios de verdad jurará, porque las angustias primeras serán olvidadas y serán cubiertas de mis ojos. Porque he aquí yo crío nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Mas os gozaréis y os alegraréis por siglos de siglos en las cosas que yo crío. Porque he aquí que yo crío a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Y alegraréme con Jerusalén y gozaréme con mi pueblo, y nunca más se oirá en ella voz de lloro ni voz de clamor. Isaías 65, versos 16 al 19. Esto es la nueva Jerusalén. Esto es el milenio. Pero al entrar nosotros al milenio, oiga usted lo que él dice acerca de ser un cierto tipo de Dios. Verso 16. El que se bendijere en la tierra, en el Dios de verdad se bendecirá. Si eso es correcto, sí, eso es correcto, pero la traducción más correcta es Dios del amén, en vez de Dios de verdad. Así que lo leemos. El que se bendijere en la tierra, en el Dios del amén se bendecirá. Y el que jurare en la tierra, por el Dios del amén jurará. Porque las angustias primeras serán olvidadas y serán cubiertas de mis ojos. Aquí está Jehová del Antiguo Testamento, el Dios del amén. Aquí está Jehová del Nuevo Testamento, el Dios del amén. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Allí está de nuevo. El Jehová del Antiguo Testamento es el Jesús del Nuevo Testamento. Y aquí podemos ver que para el reino milenial y para toda la eternidad, la bendición para el pueblo hebreo y para la iglesia de Jesucristo y para todos los que vivan en la tierra será en el nombre del Dios del amén, en el nombre eterno de Dios y nombre nuevo del Señor Jesucristo.
hemos visto este misterio de el que bendice y el que recibe la bendición. El que bendice, bendice en el nombre eterno de Dios, que es el Jehová del Antiguo Testamento y Jesús del Nuevo Testamento, en el nombre YHWH, que para el día postrero será revelado, porque estará siendo manifestado por el ángel del pacto en el tiempo final en su iglesia, en el lugar santísimo de su iglesia, que es la edad de la piedra angular, y lo colocará sobre el vencedor, como él ha prometido, y ese será el nombre para el reino milenial y para toda la eternidad, para la bendición del Israel terrenal y del Israel celestial también, porque ese es el nombre nuevo de nuestro amado Señor Jesucristo y nombre eterno de Dios, de nuestro Padre Celestial. Ahora hemos visto este misterio del nombre de Dios, aunque hay cosas que por falta de tiempo no han sido dichas, pero podríamos estar toda la semana y todo el mes hablando sobre este misterio y no terminaríamos. Pero también en menos de 12 palabras podríamos hablar algo en donde todo sería dado a conocer, pero Dios no da a conocer sus misterios a menos que no traiga toda la base escritural desde el Antiguo Testamento, porque tiene que tener fundamento toda revelación que traiga un mensajero de Dios. Y esa es de la revelación para el día postrero, en la venida del ángel del pacto, la venida del Señor Jesucristo, y a su templo, a su casa espiritual, el lugar de morada para Jesucristo, donde Él ha prometido colocar su nombre, tanto en su templo como iglesia, como también en su templo, su instrumento que Él estará usando en el día postrero, que es el ángel del Señor Jesucristo. Con razón, Juan el apóstol quiso adorarlo en 2 ocasiones. Bueno, y ahí lo dejamos. La manifestación del ángel del pacto, del ángel de Jehová, de Jesucristo, para el día postrero como el amén, por medio de su ángel mensajero, será una manifestación del nombre eterno de Dios y nombre nuevo del Señor Jesucristo, para bendecir al Israel celestial, su iglesia primeramente, y después para bendecir al pueblo hebreo. Sin ese nombre no hay bendición. Es el nombre nuevo de Jesucristo y nombre eterno de Dios. Ha sido para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta ocasión, dándoles testimonio de el que bendice y el que recibe la bendición. El que bendice, bendice en el nombre de Dios, del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, YHWH, y él también es bendecido. Y el que recibe la bendición, la iglesia de Jesucristo y después el pueblo hebreo, lo creen con toda su alma y se materializa en ellos toda bendición que sea hablada bajo el nombre de Dios, el nombre que Él estará usando en el reino milenial y por toda la eternidad. Ese es el nombre nuevo de Jesucristo y nombre eterno de Dios. Ahora hemos visto que viene ese misterio del nombre nuevo y nombre eterno de Dios y nombre nuevo de Jesucristo. Viene desde el Antiguo Testamento como un hilo de pensamiento divino, para en el día postrero ser cumplido ese propósito divino y ser revelado ese misterio del nombre eterno de Dios y nombre nuevo del Señor Jesucristo. Los que tengan los libros del reverendo William Branham pueden leer en la página 130 y 131 y 134 y 146 y
185 y 186 y 277 y 256 y también la 469. Les voy a leer como adelanto la página 256, donde dice, en una porción aquí dice: pero cuando nuestro Señor aparezca sobre la tierra, Él vendrá sobre un caballo blanco como la nieve. Eso es Apocalipsis 19. Y será completamente Emmanuel, la palabra de Dios encarnada en un hombre. Y solamente habrá un hombre en la tierra en el cual puede venir Cristo manifestado en el día postrero en carne humana, como vino manifestado en cada ángel mensajero de cada edad. Ese hombre será el ángel del Señor Jesucristo, el mensajero de la edad de la piedra angular y de la dispensación del reino. El primer ángel mensajero de Jesucristo para su iglesia, que viene con un ministerio dispensacional. Y por consiguiente, Dios lo estará usando, Cristo, el ángel del pacto, lo estará usando para colocar ahí ese ministerio que entra al lugar santísimo, en donde Cristo como sumo sacerdote estará manifestado en su iglesia, en el lugar santísimo de su iglesia, para bendecir a su iglesia, hablando el nombre eterno de Dios y nombre nuevo suyo. Eso es lo que Cristo estará haciendo como sumo sacerdote en su iglesia en el día postrero, y hará esa obra por medio de su ángel mensajero en este tiempo final. Y por eso la bendición viene desde Sion, que es la iglesia del Señor Jesucristo, del lugar santísimo de la casa de Dios, en donde el nombre eterno de Dios y nombre nuevo de Jesucristo estaría sobre el propiciatorio de la casa de Dios, de la iglesia de Jesucristo, y sobre la frente de aquel sobre el cual Él escribiría ese nombre, que tendrá el ministerio del día postrero, como fue reflejado en tiempos pasados. El ministerio del sumo sacerdote, el sumo sacerdote era el que lo tenía escrito en su frente, y por eso Cristo, ministrando como sumo sacerdote en su iglesia, en el lugar santísimo, lo colocará sobre el vencedor. Pero Cristo es el sumo sacerdote del templo que está en el cielo. Él es nuestro Melquisedec. Pero todos nosotros somos, ¿qué? Sacerdotes de Dios y reyes también. Cristo nos ha hecho reyes y sacerdotes. Ahora será la primera ocasión en que Cristo se manifestará en el lugar santísimo. Él se manifestó por medio de cada mensajero. Cristo, el sumo sacerdote, porque el sumo sacerdote ministra en el atrio, ministra también en el lugar santo y ministra en el lugar santísimo. Así ministraba el sumo sacerdote, y Cristo es el sumo sacerdote del templo que está en el cielo, y también Él es el que ministra por medio de sus mensajeros en su iglesia. Ya ministró en el lugar santo de su templo espiritual, y ahora le toca ministrar en el lugar santísimo. Y por eso en el lugar santísimo es que entraba el hombre que tenía el ¿qué? El nombre de Dios escrito en la frente. Era el sumo sacerdote en ese templo, en donde Dios se manifestaba y manifestaba su nombre. Hemos visto este misterio de la bendición de Dios para su pueblo. Hemos visto al que bendice, el cual es Cristo, por medio de sus mensajeros de edad en edad, y en este tiempo Él es el que bendice por medio de su ángel mensajero en el lugar santísimo. Y el que recibe la bendición, pues estamos aquí presentes, un grupo en El Salvador y en diferentes lugares de la América Latina y el Caribe, siendo bendecidos en el nombre eterno del Señor Jesucristo y nombre nuevo del Señor Jesucristo, porque ese es el nombre eterno de Dios. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre todos ustedes y sobre mí también, y pronto se complete el número de sus escogidos de Dios, y pronto los muertos en Cristo resuciten, y nosotros los que vivimos seamos transformados y llevados a la cena de la boda del Cordero en el cielo, en el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. El que bendice y los que reciben la bendición. Vamos a tener por aquí nuevamente a nuestro amigo y hermano Miguel Bermúdez Marín,
para continuar y finalizar nuestra parte en esta ocasión, dándole gracias a Jesucristo, nuestro amado Salvador, el cual nos está bendiciendo en este tiempo final, en su casa, su iglesia. ¿En dónde? En la edad de la piedra angular. Bueno, vamos a dejar por aquí a Miguel, porque si comenzamos de nuevo a hablar algunas cositas, tenemos que volver al fundamento, que es la Escritura, y nos tomaría un poquito más de tiempo. Pero ya con lo que ustedes han escuchado, saben dónde está el secreto de la bendición de Jesucristo para este tiempo final. Y saben que es en la casa de Dios, y saben en qué edad es donde Cristo derrama esa bendición sobre su iglesia, en la edad de la piedra angular. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y pasen todos muy buenas noches. Con nosotros nuevamente el reverendo Miguel Bermúdez Marín para continuar y finalizar. Dios les bendiga y les guarde a todos.